Estas imágenes que están viendo pertenecen a la Meca y sus alrededores en Arabia Saudita y corresponden al Hajj, la peregrinación anual más importante del mundo islámico. Millones de personas de todos los continentes llegan a pie y en masa para rodear la Kaaba, vistiéndose de blanco en señal de igualdad absoluta ante Allah, ante Dios. En este preciso momento, una marea humana incalculable se mueve al unísono cumpliendo con los rituales más sagrados de su fe, congregándose en el monte Arafat y preparándose para celebrar el Eid al-Adha, la gran fiesta del sacrificio. Es un fenómeno global que paraliza el tránsito, llena los desiertos y concentra los ojos de todo el mundo musulmán en un solo punto, marcando el inicio de una de las festividades más masivas e influyentes de la historia humana. בשבילי. ביקשתי מהם, זה בסדר, אמרו לי. תודה. Amigos, lo que acaban de ver ahora es una peregrinación de millones de fieles musulmanes a la Meca para recordar el Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio. Que recuerdan que Abraham fue hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo. Y yo pregunto, hay que festejar eso, porque la intención de Abraham fue sacrificarlo, fue asesinar a su hijo amado, que según los musulmanes era Ismael, y de eso vamos a hablar hoy. Yo me vine hasta Hebrón, la ciudad más sensible y explosiva en cuanto a relaciones entre judíos y musulmanes, por algo que comenzó hace 4000 años y que ellos están celebrando hoy. Aquí en Hebrón está enterrado Abraham, que ellos lo conocen como Ibrahim, y para ellos también es un patriarca. Y lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por aquí para contar aquella historia que cada uno la interpreta a su manera, cada uno la entiende a su manera. Una historia que comenzó un día como hoy, según los primos musulmanes. Para nosotros, los judíos, aquel sacrificio a Yitzhak y no a Ismael fue el primero del 7º mes. Y mientras la recorro, vamos a intentar entender este fenómeno que tiene sus heridas y sus secuelas hasta el día de hoy. No es un lugar simpático para caminar, como ven, está protegido por soldados de Israel, son territorios que también le pertenecen a los palestinos, que toda la intención que tiene el nombre Hebrón, que viene de la raíz lejaber, de unir, hasta ahora no se estaría cumpliendo. Amigos, vamos a hacer un recorrido por este lugar que, como les dije, está vivo más que nunca porque hay alguien enterrado aquí, porque es una ciudad santa para todos nosotros, para todas las religiones abrámicas. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia a la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares hoy, para entender este fenómeno que, ¿por qué unos dicen que el sacrificio fue para... Shalom. ¿Sfaraditat mevina? Ah, ok. כן, בטח, אני מדבר. אבל אני באמצע צילום. תצלם. Ok. Los soldados me están haciendo preguntas. Y el fenómeno de por qué unos piensan de que fue a Yitzhak y el otro piensan que fue a Ismael. Vamos a dar una vuelta. Gracias por participar y gracias por los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden comprar, entre otras cosas, Biblias como esta, que salen de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas. No importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Empecemos. Ahí vemos la cueva de los múltiplos, Meharat HaMachpelah, aquel lugar comprado por Abraham con dinero cuando quedó viudo de Sara. Ahí está enterrada ella, él mismo, sus 2 hijos, Ismael y Yitzhak, su nieto Jacob y Lea, su yerna Rivka. Y amigos, ya hablé con las soldados, estaban sorprendidas que soy judío, que estoy solo y sin arma en este lugar. Como ven, no es un lugar simpático, es más, es peligroso. Es tierra de nadie, va. Aquí vive gente, pero casi encerrada, sin salir de sus casas, incluso un día como hoy de fiesta. Hay violencia, peleas, ataques, y si ven las ventanas de las casas, las entradas o las paredes con protección, es para defenderse de las piedras que lanzan vecinos de un lado al otro. Vamos a caminar con cuidado, aunque estoy seguro que soldados me van a seguir para protegerme. Les decía que los primos hoy festejan el sacrificio de Ismael, pero que en el mundo judeo-cristiano la historia es entendida de otra manera y está conectada con Yitzhak y Isaac. Aunque parezca una diferencia pequeña, no lo es, como ustedes saben. Cambia completamente la manera de mirar la historia espiritual de esta tierra.
Para entender por qué hoy millones de musulmanes celebran esta fiesta en todo el mundo, tenemos que retroceder en el tiempo exactamente a las arenas de esta ciudad que era desierto, donde comenzó todo hace 4000 años. Les cuento que Abraham no tenía hijos con su esposa Sará y la desesperación por no dejar descendencia los llevó a tomar una decisión humana. Sará le propuso a Abraham tener un hijo a través de su esclava egipcia Agar. De esa unión nació Ismael, el primogénito de Abraham. Sin embargo, años más tarde, Dios cumplió su promesa e hizo el milagro. Sará, a los 90 años, ya siendo una anciana, quedó embarazada y dio luz a Isaac. A partir de ese momento, la convivencia en la tienda de Abraham se volvió imposible y Agar fue expulsada al desierto junto con el pequeño Ismael. Aquí es donde los caminos se dividen para siempre y se forman las identidades de los dos pueblos que hoy marcan la historia de todo el Medio Oriente. Por un lado, los judíos, que nos consideramos los descendientes directos de Isaac, porque la Torá establece claramente que la alianza y las promesas divinas de la tierra pasarán a través de él y de su hijo Jacob o Israel. Por el otro lado, los primos musulmanes, que se consideran los descendientes de Ismael. El Islam enseña que Ismael fue el heredero legítimo de la bendición de Abraham para los pueblos árabes y que su linaje se extendió por el desierto hasta llegar, siglos después, al propio profeta Muhammad, Mahoma. Lo que empezó entonces como una crisis familiar dentro de una pequeña tienda nómada, terminó dividiendo la herencia espiritual del mundo en dos ramas masivas que hoy reclaman el mismo origen. ¿Qué me dicen de esto, amigos? ¿Les da miedo? ¿Les da pereza, tristeza? Parece fantasma, ¿verdad? Vamos a seguir. La Biblia judía describe este quiebre histórico de manera contundente en el libro de Bereshit, Génesis, cuando Dios le habló directamente a Abraham en medio del conflicto familiar, y cito: Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. ¿Entendieron? Estas palabras sagradas marcarían el destino de ambos niños en el pasado. Ismael entonces formó su nación en los desiertos de Arabia, mientras que Isaac se quedó en esta tierra para dar nacimiento al pueblo de Israel, dejando una huella que el tiempo nunca podrá borrar. El punto de máxima tensión entre estas dos tradiciones no está en la convivencia diaria de aquí, sino en el relato de la prueba más extrema que Dios le puso a Abraham. ¿Cuál? El mandato de sacrificar a su propio hijo. La Biblia hebrea relata en el libro de Génesis que Dios le ordenó a Abraham viajar hasta el monte Moriah, el lugar exacto donde hoy se levanta Jerusalén. Estuvimos ayer con David, ¿recuerdan? Para ofrecer allí a su hijo Isaac en holocausto. Abraham obedeció en silencio, subió la montaña con el muchacho, salió caminando desde Beersheba, pasando por aquí, y en el último segundo, cuando ya tenía el cuchillo en la mano, un ángel lo detuvo desde el cielo porque Dios ya había comprobado su fidelidad absoluta. Para el judaísmo, este evento en el pasado se conoce como la Akedat Yitzhak, la atadura de Isaac, y representa el mérito supremo de obediencia que protege al pueblo de Israel para siempre. Sin embargo, el Corán de los musulmanes y la tradición del Islam cambiaron radicalmente el nombre del protagonista en este acontecimiento, y para los millones de musulmanes que hoy celebran el Eid al-Adha, el hijo que subió a la montaña con Abraham no fue Isaac, sino Ismael. Según su narrativa, Ismael supo del mandato divino y aceptó voluntariamente ser sacrificado por obediencia a Dios, mostrando una sumisión que define la esencia misma de la fe islámica. Los musulmanes creen que este hecho ocurrió en los valles cercanos a la Meca y por eso hoy sacrifican animales ritualmente para recordar el cordero que Dios envió desde los cielos para salvar a Ismael. Una misma historia de fe y entrega absoluta, entonces, se bifurcó en dos escenarios y dos hijos distintos. Por su parte, el cristianismo, los hermanos cristianos adoptaron el texto de la Biblia hebrea, pero dándole una interpretación teológica completamente diferente, conectando todo este hecho del pasado con la llegada de Yeshua, de Jesús.
Para el mundo cristiano, el sacrificio de Isaac en el monte Moriah es una prefiguración o un anuncio profético de lo que ocurriría siglos después en esa misma geografía de Jerusalén. Los hermanos cristianos ven en Isaac al hijo amado que carga la leña hacia el altar sin protestar, de la misma manera que Jesús cargó la cruz de madera hacia el Calvario para entregarse por la humanidad. Así, lo que para unos es el pacto de una herencia y para otros el origen de una festividad islámica, para el cristianismo representa el espejo antiguo de la crucifixión. Antes que se pregunten, camino por el medio de la calle por seguridad. Creo que en Latinoamérica conocen este sistema de cuando hay miedo o peligro. La Biblia hebrea, amigos, dejó registrado este momento de máxima fidelidad en el libro de Génesis, cuando el mensaje celestial interrumpió el sacrificio en el altar. ¿Ma? Ok. Otra vez me interrogaron soldados, perdón amigos. Estaba por citar el Génesis. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estas palabras resuenan con fuerza en la historia, dejando una pregunta que sigue dividiendo las creencias de las tres grandes religiones monoteístas hasta el día de hoy. Para entender la magnitud de esta división, entonces tenemos que mirar el lugar exacto donde nos encontramos hoy, la ciudad de Hebrón. El nombre de esta ciudad, como les dije, en hebreo proviene de la raíz Haber, que significa literalmente amigo, o Lehaber, que significa unir. Este nombre no se eligió al azar, como saben, hace referencia directa al patriarca Abraham, a quien la tradición bíblica y el propio texto del profeta Ishayahu o Isaías llamaron el amigo de Dios. En el idioma árabe, esta ciudad recibe el nombre de Al-Jalil, que significa, sí, exactamente lo mismo, el amigo, en honor al mismo personaje Ibrahim. Es una paradoja histórica brutal que una ciudad cuyo nombre significa amistad y conexión sea hoy uno de los puntos más divididos, sensibles y fracturados de todo el planeta, donde el legado del amigo de Dios se convertiría en una trinchera. El corazón de Hebrón alberga, como les dije, la tumba de los patriarcas, conocida en el Islam como la mezquita de Ibrahim. En ese sitio sagrado, según la narrativa bíblica también de ellos, Abraham compró la cueva de Macpelá para sepultar ahí a su esposa Sará, y allí mismo fue enterrado él más tarde, junto con Isaac, Rivka, Jacob y Lea. Y de su hijo Ismael, por supuesto. Entonces, al ser el lugar físico donde descansan los restos del padre de ambas naciones, Hebrón se transformó en el epicentro de un reclamo de herencia absoluto. Judíos y musulmanes buscan conectarse con la tumba del mismo hombre, pero esa búsqueda de cercanía espiritual con el pasado generaría una separación física total en el presente. ¿Cómo? Transformando ese santuario familiar antiguo en un monumento a la desconexión entre los dos linajes. La Biblia hebrea dejó constancia de la importancia de este pedazo de tierra y del respeto que Abraham mostró al adquirirlo, y cito: Shalom, Manishma. Bueno, los soldados me están saludando cada vez que quiero citar, así que cito. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él, y todos los árboles que estaban en el campo dentro de todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraron por la puerta de su ciudad. Esta compra en el pasado, entonces, consolidó el primer vínculo físico y legal del pueblo hebreo con esta tierra. Sin embargo, lo que comenzó como un lugar de sepultura y respeto mutuo con los habitantes locales, terminaría siendo el escenario de una de las disputas teológicas y territoriales más prolongadas de la historia humana, donde la palabra amistad quedaría sepultada bajo siglos de desconfianza. Amigos, caminar hoy por estas calles de Hebrón es también peligroso, y también ser testigo directo de cómo una historia antigua de hace 4000 años dicta la dura realidad. ¡Hey! ¿Qué fue eso? Manrat ma'adha muharam. Ana Yehud, idhar. Inna ala abuk.
Wow, casi me matan, malparidos. Wow, wow, wow. ¿Qué fue? ¿De dónde la tiraron? Está todo cerrado ahí. ¡Muharram! Uf. Bueno, vamos a seguir. Me tengo que desviar ahora, vine con buenas intenciones, pero bueno, ahora les tengo que contar que esta ciudad está dividida de forma estricta en dos zonas, una que está controlada por la autoridad palestina, territorios A, donde vive la inmensa mayoría de la población musulmana, y otra, esta que estamos acá, bajo control militar israelí, donde residen, qué sé yo, unos cientos colonos judíos, rodeados por miles de soldados, como están viendo. Hay checkpoints, cámaras de seguridad, portones de hierro, hay alambrados que separan barrios de otros. Como ven, esto no tiene nada de unión, todo lo contrario. Uf, qué susto que me di con ese piedrazo. Es increíble, esto es increíble. Los musulmanes que hoy celebran el Eid al-Adha caminan por estas mismas avenidas donde los mismos judíos transitamos blindados y ambos comparten este espacio físico, pero como ven, viviendo en mundos completamente paralelos, separados por el miedo, y hay una desconfianza mutua que es total. Y ¿saben qué? La tumba de los patriarcas refleja esta fractura de manera física, porque el edificio, ya lo filmé varias veces, está dividido por muros antibalas en una sección que funciona como sinagoga y en otra parte, la otra parte de la misma habitación, que funciona como mezquita. Durante esta festividad musulmana, por ejemplo, las fuerzas de seguridad modifican los accesos para permitir el paso de los miles de fieles musulmanes que acuden a rezar por Ibrahim, mientras que la población judía tenemos que observar esas restricciones de movimiento. Ahora sí, les puedo decir que no quise filmar allí por miedo. No es por miedo, no es por miedo, es por prevención a ataques. Pero les aseguro que es la muestra perfecta de cómo la geografía sagrada mantiene viva esta tensión. Lástima que no filmé ahí. Bueno, lo que para el mundo exterior es un conflicto político, como ven, por fronteras y derechos, aquí en Hebrón se revela como una guerra de identidades y linajes, donde palestinos y colonos judíos están reclamando con fervor el derecho exclusivo sobre la herencia de su propio padre. La Biblia hebrea relata cómo, a pesar de las diferencias y las expulsiones en el pasado, los dos hermanos originales tuvieron que unirse por un instante para sepultar a su padre Abraham. El Génesis describe ese momento final y cito: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Y lo sepultaron Itzhak be Ishmael bnam be Meharat Machpelah en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Gití, que está enfrente de Mamre. Ese entierro compartido en el pasado sería la última vez que Itzhak e Ishmael estuvieran del mismo lado. Hoy, 4000 años después, sus descendientes siguen en el mismo terreno, pero ya no para unirse en el dolor, sino para disputar centímetro a centímetro una tierra y una bendición que comenzó con un sacrificio en el desierto y que hoy sigue moviendo el destino del mundo entero. Amigos, hoy miles de millones de primos musulmanes están de fiesta y yo de todo corazón les deseo Hag Sameach o Eid Mubarak, como se dice en árabe, y de verdad les deseo lo siguiente a ellos y a todos nosotros, porque si bien todos los terroristas son musulmanes, no todos los musulmanes son terroristas. Entonces, mi deseo para ellos es Palestina libre de Hamas, Líbano libre del Hezbollah, Yemen libre de los hutíes, Siria libre del Qaeda y el mundo libre de radicales islamitas, solo de los radicales. Estoy aquí en Hebrón, aquí está enterrado Abraham y eso ya dice algo fuerte, que no estamos hablando de una historia muerta, que estamos hablando de algo que sigue moviendo al mundo hoy. Por si querían alguna prueba, me arrojaron una piedra que me podría haber matado hace apenas 5 minutos. Shalom.